Buenas y santas, bienvenidas a este vivo prácticamente espontáneo que ha nacido después de que vi una historia de un bebito recién nacido y dije, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar. Estoy estrenando micrófono, estoy estrenando color de esmalte, es el esmalte de mi marca, chicas, ustedes pueden creer, o sea, no de mi marca de esmalte, es de mi color de marca. Y casa, bienvenidas a mi nuevo hogar, está en proceso todavía. Imaginen que ahí hay unas palmeritas, unas plantas tipo unas mosteras y así, ¿no? La cosa que está evolucionando. ¿Cómo están? Bueno, mañana empieza el desafío, el laboratorio del cuerpo seguro. Y uno diría, ¿por qué uno tendría que hacer cualquier tipo de esfuerzo en comunicar eso que es obvio? Digo, ¿cómo no quisiéramos o por qué alguien dudaría siquiera en conectarse con su cuerpo cuando es eso lo coherente y lo saludable para hacer? ¿Qué podríamos perder? Pero heme aquí. ¿Y por qué estoy acá? Porque realmente quiero que estés. Y porque sé que muchas veces la mente consciente y o inconsciente tiene ahí algo para decir, como diciéndote, no lo hagas, es peligroso. ¿Y cómo se linkea esto con la historia que acabo de compartir de un bebito recién nacido? De infinitas maneras. Ustedes saben, o si no saben, se están enterando en este momento, que yo empecé este camino como dula, acompañando maternidades. La verdad es que yo al principio lo que sentía era que acompañaba embarazadas para que no les pase lo que a mí me había pasado. Con mis dos partos, uno con un parto con mucha violencia obstétrica y el otro parto de urgencia por una cuestión como más que nada de desconexión y de cuestiones de salud mías, del trasfondo de estrés que yo tenía en ese momento. Hola, Ani, de mi corazón. Y en ese momento yo dije, bueno, yo voy a empezar a acompañar maternidades porque no quiero que a otras mujeres les pase lo que a mí me pasó, no quiero que se sientan así. No fue sino con el tiempo y sobre todo un día que escuché un podcast espectacular de solamente 5 minutos que habla del propósito, en donde, no, y eso junto con una hipnosis a la que me autoinduje, porque como siempre les digo, toda hipnosis es autohipnosis, que entendí que en realidad yo empecé acompañando maternidades porque lo que yo realmente quería y necesitaba era que cuando llegara el momento de gestar y sobre todo de parir a esos bebés, las mamás tuvieran la suficiente conciencia, seguridad y el ejercicio encarnado de esa seguridad como para poder cuidar a esos bebés, velar por su seguridad, por sus derechos y cuidar esa vulnerabilidad de ese bebito recién nacido. Y resulta ser que yo soy una bebé de nursery. Yo nací y me pasé 12 horas, las primeras 12 horas de vida sola en una nursery. Y real que en nuestra época, las 30 y 40 que tenemos, algunas un poquito más jóvenes, unas un poquito más grandes, somos bebés de nursery. Y acá yo las invito a indagar. Yo creo que no sabemos lo suficiente sobre cómo nacimos, la mayoría de las veces, sobre cómo se sintieron nuestros padres cuando nosotras estábamos en la panza, sobre qué cosas les pasaron, qué cosas los marcaron, qué pensaron, sintieron, quién los ayudó, y también sobre el proceso específico en el cual nacimos y esos primeras horas y días de vida. Entonces nos invito y nos insto a todas a indagar sobre esto. Y hoy cuando veía esta imagen de una mamá que había parido a su bebé en el agua y el bebito estaba prácticamente sonriente con su placenta ahí al lado, y en esto que se veía tan armonioso y armónico de alguna manera, yo naturalmente conecto con ese bebé y digo, qué fortuna, qué bello llegar al mundo y sentir esa seguridad. Hay tanto que le pasa al cuerpo de un bebito apenas nace, al tanto que le pasó a tu cuerpo apenas nació. Pensemos que cuando un bebito está en la panza, y todas nosotras cuando estuvimos en la panza, claro que no respiramos por las vías respiratorias, no necesitamos hacer eso, el oxígeno nos llega por el cordón umbilical, y cuando nacemos, tenemos que estrenar esas vías respiratorias, lejos de necesitar que alguien nos golpee alguna parte del cuerpo para dar ese primer suspiro. Es el sistema nervioso el que da cuenta de, che, hemos nacido, tenemos que hacer alguna cosa que es distinta. Y pensemos que recién cuando suceden esas respiraciones, pasa esto de que
el sistema sanguíneo deja de levantar oxígeno del cordón umbilical y pasa a levantarlo de los pulmones. O sea que también es el sistema sanguíneo de ese bebé, el sistema circulatorio, el que está haciendo ajustes. Es el frío. La panza es tipo temperatura, la temperatura deseada de un sauna, de un jacuzzi espectacular. Estoy ahí como todo apretadito, apretadita, con esa temperatura que es ideal. No escucho los ruidos directamente cuando estoy en la panza, escucho los ruidos ahí medio aislados. De adentro escucho solamente la voz de mi mamá. Todos los otros ruidos me vienen filtrados, no hay luces fuertes, no hay sonidos fuertes, no hay nadie que me esté haciendo ninguna cosa. Y nacer implica encontrarme con la luz, con personas hablando, con estos oídos que ya no tienen todo amortiguado, ahí como a través del líquido, sino que está ahí directo en primera plana. Muchas veces esta luz tipo de quirófano, ¿se pueden calmar con la luz del estadio para esos bebés? Primero, que no es necesario, salvo que realmente la salud así lo indique. Y segundo, que qué rayos con ese bebé. Ahora imaginemos que después de todo eso que el cuerpo del bebé tiene que hacer apenas nace, encima, en vez de estar en ese lugar seguro que es su mamá, va a una nursery. Sola. A ser ahí expuesto. Vieron que las nurseries de antes, yo me acuerdo de ser chiquita, tenía 5 años cuando mi hermana nació, y me acuerdo de ser chiquita y de llegar a ver a mi mamá, y que para ver a mi hermana fuimos a esa vidriera donde estaban todos los bebitos, vaya Dios a saber, confirmar que ese sea el tuyo, y están ahí como todos envueltos, cada uno con su nombrecito, haciendo alguna cosa de bebé, como dormir, llorar, no sé, pidiendo algo que ni siquiera saben pedir. Sí, que lo saben pedir de la forma en que lo hace un bebé, pero bueno, la mamá tiene que descansar, se ve, o alguna cosa que se pensaba antes, y entonces ahí, separados. ¿Cuántos y cuántas de nosotras nacimos y tuvimos la chance de estar con mamá, o nacimos y fuimos ahí, a esa vidriera de exposición junto a otros 10 bebés, de los cuales no sabes nada, pero compartiste ahí, quizás 1 hora, media hora, 10 minutos, 15 minutos, quizás 12 horas como yo, quizás días, quizás incluso pasaste por neonatología, los pinchazos y un montón de cosas, ¿no? Entonces hay algo ahí de la construcción de la seguridad que hace que ese bebé desde ese momento, y medio que quedó en alerta, porque ahí cuando necesitaba eso, que era lo único conocido, no lo tuvo. Y a veces es como esto, vieron que como que cuando están en lugares de mucho sonido, cosas así, los bebés se duermen. Y es como, ¿cómo se puede estar durmiendo? Está en una fiesta con el volumen a todo al palo, el tío borracho cantando el karaoke de fondo. No se apaga, el bebé se apaga porque no puede tolerar la cantidad de estímulo, no puede tolerar el estrés que le genera, entonces se duerme. No tendría que estar ahí. Claro, cuando un bebé está en la nursery, muchas veces pasa lo mismo. ¿Cómo no? Después, entonces, no nos va a quedar el sistema nervioso totalmente alterado, a veces para toda la fucking vida, porque no hubo una ganancia de resiliencia respecto de eso que pasó apenas naciste. Y encima se va acumulando con todo lo demás. Muchas veces, sobre todo, muchas veces no, en realidad en el último año me preguntan mucho cómo haces. ¿Cómo hiciste? Y hoy mientras pensaba, ayer se me bajó la idea de una información que quiero compartirles en algún posteo, que tiene que ver con esto de, a veces la gente piensa que estoy disociada, pero en realidad estoy siendo resiliente, y es que no estamos acostumbrados a ver una persona que está realmente pudiendo con lo que pasó y también con lo que está pasando, entonces preferimos ponerle el nombre de pobrecita, está disociada, y en realidad no. Pero para poder estar asociada y resiliente en vez de disociada y en una, como tipo fingiendo demencia, lo que necesitamos es disponibilidad. Es un cuerpo que esté vacío. Un cuerpo que esté vacío de todo eso que pasó antes para poder estar asociado al momento presente. Y al final termina siendo eso lo que construimos. ¿Qué tan lleno o qué tan vacío está tu cuerpo ahora?
cuántas cosas no resolviste o crees que sí resolviste, pero en realidad viene, viste, es como en el mar, te viene una olita que es una boludez, esta olita amiga, bueno, a vos te volteó esa olita, claro, no fue la olita de ahora, lo que pasa es que venís revolcada por una ola tras otra, y vos tenés que empezar a tomar decisiones ahí, si vas a seguir dejando que cada ola que venga del mar te revuelque, o si vas a transformarte en una persona que tiene un cuerpo que está tan disponible que ni las olas más grandes la van a voltear, porque ganaste, estoy siendo metafórica, claramente, ganaste musculatura, ganaste una forma de pararte en el mar, ganaste sabiduría de saber que, bueno, si ahora el viento está así, esta ola puede ser que pase esto y entonces mi cuerpo podría actuar de esta manera. Todo eso llevado a la vida real es resiliencia. Todo eso llevado a la vida real es eso que permite que vos estés disponible, presente en el momento a momento, incluso disfrutando cuando la mayoría de la gente diría, ¿cómo haces? Estás disociada, ¿no? Te juro que no, amigo. Pero ni me gasto en explicarlo. Que no estoy disociada, que es resiliencia. Saben que cuando estudié RIBEP, Resiliencia Integral Bioemocional Profunda, que es este modelo de ganancia de resiliencia justamente postraumática que incluye a todas las dimensiones, entre ellas el cuerpo. Justo en ese momento mi docente, la doctora Nadia Giraudo, bueno, voy a contar su historia porque, bueno, hola, ¿qué tal? Alguien quería ser parte del lío. Voy a contar su historia porque ella misma la ha compartido y de hecho está en su contenido en redes sociales y hasta en sus cursos. Ella en ese momento tenía una gestación, no sé si de mellizos o gemelos, y durante la cursada con nosotros ella pierde uno de los bebés adentro de la panza. Una genia Nadia, sí, yo me formé con ella. Ella pierde uno de sus bebés y nos lo cuenta durante la formación. Y ella nos explica, como que bueno, al final de una de las clases nos contó lo que había pasado, porque obviamente que todo el mundo le preguntaba la panza, esa cosa que hace la gente. Y ella dice, bueno, yo voy a compartir esta información, esto que me pasó, y si en algún momento me pongo mal, voy a salir y voy a volver a entrar. Y en un momento lo está contando y ella se desconecta, como que apaga su cámara y literal, hago así porque está la gata como que no sabe muy bien qué es lo que quiere. Se desconecta y tarda unos 4 minutos, no, ni siquiera, o sea, les diría 1 o 2 minutos y vuelve. Y bueno, sigue contando y nos comparte, ¿no? Que bueno, estos recursos que ella está utilizando para poder tener ese nivel de resiliencia y de realmente estar en el momento presente y de realmente darse cuenta de que aquí y ahora no hay nada malo que esté pasando, sino que está en una clase en la cual ella está al frente compartiendo una situación personal que puede perfectamente no hacerlo y esta es una elección consciente de ella, tan resiliente que así de rápido funciona el recurso. Y yo en el momento dije, pobrecita, está disociada. Y después me encontré siendo Nadia. Muchas veces me encontré siendo ella, como pudiendo realmente estar presente, pero estar presente, disponible aquí ahora, consciente de lo que está pasando, de quién vos estás siendo, de qué es lo que vos querés de cada situación, de cómo te gustaría ser en esta situación incluso, implica que tenés que estar vacía de un montón de cosas de las cuales la mayoría de las personas todavía están llenas de sabes que alguien te dijo algo, llenas de lo que te dijo no sé quién, llenas de lo que alguna vez te compartió, no sé, una mentora y te quedó resonando, llenas de alguna crítica, llenas de algo que ni siquiera es para vos, llenas de la pelea con tu pareja, llenas de la, no sé, de la pata que se dobló el gato, llenas de que tu hijo tosió anoche, tan llenas de todo, porque hoy en día estamos en esa cultura consumista donde todo tiene que estar lleno y nunca nada puede faltar. Y no podemos apreciar lo lindo de estar vacías. Y que entonces ahí entre alguna cosa que es del momento presente. Necesitamos un cuerpo en el cual nos entre el momento presente. Y
Por eso para mí no tendría ningún sentido estar explicando la importancia de que se sumen al desafío, que encima es gratuito, el laboratorio del cuerpo seguro, que empieza mañana, pero lo estoy haciendo porque ni nos damos cuenta de que estamos tan llenas. Entonces, ¿qué tal vaciarnos? ¿Qué tal revincularnos con el cuerpo? ¿Qué tal en esa revinculación amarlo, bendecirlo? Bendecirlo no de ninguna cosa religiosa, sino bien decirlo, honrarlo, cuidarlo, cambiarle su vibración, entender qué se trata, qué es esto de tener un cuerpo seguro y por qué seguro. Porque todo lo que necesitemos cambiar de alguna manera va a necesitar que sintamos esa seguridad. Nadie cambia si no siente seguridad. Y no hablo de seguridad como algo bonito, hablo de seguridad primitivamente. Porque dentro de todo lo evolucionado que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y en un montón de partes de nosotros, hay un montón de cuestiones que todavía son muy primitivas, que no están mal, cumplieron alguna función alguna vez y todavía son las que mandan, como hay una jerarquía ahí, que no lo digo yo, o sea, hay una jerarquía de eso que es más importante, que es sobrevivir. Y lo que va a hacer primero tu cerebro es que sobrevivas. Cris, hola Cris, ¿cómo estás? Dice, a mí me dijeron una vez, no entiendo cómo puedes ser tan feliz y yo había tenido hace unos meses mi último hijo con síndrome de Down. Claro, porque es una elección, ¿viste? Termina siendo cómo estoy leyendo el momento presente. Bueno, ¿de qué me puedo vaciar? De expectativas, del juicio ajeno, de lo que el otro cree que, de lo que yo misma creía que. Y entonces me puedo llenar de lo que sí es ahora, de lo que sí hay. Ani dice, me consta de lo que pudiste hacerlo. Sí, saben que cuando yo estaba con Ani, estábamos haciendo show junto con nuestra mentora Nachi Lartigue. Uno de los días, nosotras teníamos entrenamiento de lunes a jueves, el viernes dábamos la charla. Iba a ser mi primera charla de speaker en escenario, con lo cual yo estaba construyendo el contenido, construyendo mi parada escénica, construyendo el mensaje, el tono de voz, el movimiento del cuerpo, la autoridad en escena, un montón de cosas que se construyen cuando uno hace algo por primera vez. Y cuando es el miércoles, el tercer día, interno a mi perra. Mi perra, que no es solo mi perra, es mi perra que, bueno, la criamos, después durante muchos años estuvo con mi mamá, ella había tenido un hecho de inseguridad en su casa, no tenía perro, entonces le dijimos, bueno, te damos a mis perros, yo tenía los dos chiquititos, por una cuestión de seguridad le pasamos a los perros. Cuando mi mamá fallece, yo me los vuelvo a traer conmigo, y claro, ya era una perra de 14 años, con, ¿cómo se llamaba lo que tenía? No me acuerdo, un tumor en el páncreas, no sé si era en el páncreas, un insulinoma, que encima es re difícil de detectar y demás, y estaba súper avanzado y le generaba muchas convulsiones. Bueno, la cuestión es que había tenido muchas convulsiones durante toda la noche, las llevamos a internar, y después de llevarla a internar, yo me voy a show. Y al jueves, al día siguiente, cuando yo voy en el horario de visita a la veterinaria, que ya era mi último día antes de dar la charla oficialmente a sala de teatro llena, un viernes, me dicen, bueno, que la perra no, había tenido más convulsiones, que la habían entrado en coma, que la habían medicado y cuando la habían sacado del coma había vuelto a tener convulsiones y desde ahí no respondía absolutamente nada, con lo cual avanzamos a la eutanasia, porque realmente no había manera, nosotros llegamos todos, llegué yo, después esperé un rato, fui con mi hermana, después vino mi marido, no respondió a nada, entonces decidimos avanzar, y no sin haber perdido a mi mamá hacía 5 meses, o sea, claro que estoy cansada de perder, claro que estoy cansada de que haya algo que tenga que estar duelando. Encima me mudé ahora, hace un mes, menos, hace 20 días. Claro que sí, claro que no me es divertido, claro que hubiese preferido que sea distinto. No había manera, es lo que pasó, es lo que estaba pasando, es lo que tenía que atender en ese momento. Entonces les avisé, miren, acaba de pasar esto, falleció mi perra, voy a llegar tarde, si llego, voy tarde, y después veo cómo estoy, cómo me siento, si me ordeno, entro y doy mi charla, ¿no? Mi práctica de charla, que a todo esto yo no la tenía terminada.
la tenía armada, estaba muy larga, no había usado para nada la inteligencia artificial para escribirla, y cuando voy camino en el auto, que eso sí, pedir ayuda en esos momentos, le dije a mi marido, llévame vos, o sea, yo no estoy para manejar sola esta capital, y sobre todo después volverme sola, llévame vos. Entonces me llevó, y entonces ese camino me dice, ¿por qué no lo haces con IA y le decís esto que me estás contando? Porque me quedaba una charla como de 15 minutos y tenía que ser de 10. Entonces hice eso, le relaté toda la charla y la IA me ayudó a reducir las boyas por las que yo iba a pasar, a ordenarlas, y con eso salí andando. Me lo escribí un par de veces, y cuando llego al teatro, yo había pedido pasar última. Agradezco mucho a Has, que nos estaba cuidando en ese momento, y se aseguró que pasen todas mis compañeras y que yo quede para el final. Y cuando yo veía que ya era mi última compañera, fui al cuerpo para que mi cuerpo pueda entender que ahora estábamos en el teatro, que aunque mi perra ya había muerto y que estábamos tristes, mi cuerpo y yo estábamos tristes, y que podíamos tener 1.000.000 de excusas totalmente válidas para hacer un berrinche, para llorar, para irnos, para escandalizarnos, para que todo lo que estuviera ahí traumático de alguna manera pudiera aflorar. Negociamos, y yo estaba sentadita en la silla, no sé si Nachi se acordará, al lado de Nachi, que estaba escuchando a mi otra compañera, y yo estaba dale con la pelvis, dale con el bostezo, dale con los toques en la cara, que es uno de los lugares con más conexiones para traernos al aquí y ahora, con los masajitos atrás de las orejas, con los masajitos en la parte de atrás de la cabeza, con la conexión con las manos, ¿no?, que es también para venir al aquí y ahora, y un montón de cosas más, todo sentada en la silla, porque a veces pareciera que estar conectada con el cuerpo quiere decir que yo tengo que tener un columpio colgado en el medio del living y hacer acrobacia. Estaba sentada en una silla en un teatro, hasta incómoda estaba. Me levanté cuando fue mi turno, di una charla espectacular, que hasta les diría que la del jueves, la de práctica, fue mejor que la del viernes, que fue la final, que igual fue muy buena. Terminé, Nachi me dijo, estás más que preparada para mañana. Y no solamente esto, sino que después, cuando me quedo charlando con mis compañeras y con Nachi incluso, termina pasando esto de, che, ¿por qué no hacemos algo juntas? Che, la verdad que quiero estar en tu espacio. La verdad que te quiero contratar. ¿Me pasás tus honorarios? ¿Me pasás información? Cuando salí del teatro, me puse a llorar. No me puse a llorar de tristeza porque se había muerto mi perra. Me puse a llorar de emoción por lo que había pasado y por lo que había logrado, aún con todo lo anterior. ¿Por qué es esto posible? Porque a medida que todo va pasando, voy vaciándome de eso. Mi cuerpo sabe que eso que estamos postergando en este momento, yo no lo voy a postergar para siempre. Yo soy confiable para mi cuerpo. Es decir, si ahora estoy triste, si ahora estoy angustiada por algo, si ahora hay algo que me incomoda, me enoja incluso, hay cosas que voy a sacar ahora y permitir que afloren, y cosas que voy a abordar en otro momento. Y mi cuerpo sabe que yo lo voy a hacer. Entonces no está ahí como un nenito caprichoso diciendo como, mírame, quiero chupetín. No lo hacemos así. No es necesario hacerlo así. Lo podemos hacer con más madurez. Lo podemos hacer con mayor responsabilidad. A mí realmente me preguntaba, como, y de hecho ahora que está saliendo un mail para toda mi base, me parece realmente ridículo tener que estar posicionando, vendiendo un desafío que encima es gratuito para conectar y revincularte con tu cuerpo. Pero es que es así de importante. Pero es que realmente te cambia la vida. Es que realmente te posiciona en una... Yo me siento muy soberana de mi cuerpo, de mi salud, de mis posibilidades, de cómo voy creando mi día a día, mi semana a semana, mi futuro, mi presente, de cómo también de alguna manera soy ejemplo para todas las personas a las que estoy habilitando a poder alguna cosa, porque no soy una persona más eligiendo la excusa de porque soy mamá, porque no tengo tiempo, porque trabajo, porque la plata, porque no.
yo también soy mamá, yo también soy mujer, yo también vivo en este año, yo también tengo un trabajo, yo también. Bueno, hay algo ahí que hay que elegir, incluso cuando ni siquiera están dadas las condiciones. Y también sabiendo que es posible hacerlo de manera cuidadosa, respetuosa, amorosa, sanamente. Saben que tengo una clienta que está ahora trabajando conmigo junto con Ani en sala de ensayo, y una de las cosas que ella dijo preguntó, ¿no? Va a dar una presentación y preguntó si esto va a ser muy movilizante porque no quiere llegar como muy movilizada al día de su presentación. Y digo, qué cosa, ¿no? A veces evitamos pasar por algún proceso porque tenemos miedo de que el proceso nos rompa más de lo rotas que ya estamos. Por un lado pienso, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene miedo de pasar por un proceso y romperse. ¿Cuántas personas hay ahí haciendo cagadas, siendo irresponsables e irrespetuosos con los procesos, los cuerpos, los traumas de las otras personas, rompiendo realmente más de lo que ya se rompió, a veces a un punto donde, no voy a decir irreparable, pero donde realmente es después muy trabajoso reparar? ¿Y qué tal que puede ser distinto? Y acá es un llamado a la responsabilidad de todos los y las profesionales que trabajamos con las otras personas, sus cuerpos, sus emociones, sus energías, sus traumas, porque no es sin todo eso. Desde las personas que dan hasta clases de baile, ¿eh? Yo he contado que yo fui a mi primera clase de baile de este año e incluía todo lo que era souplés, que es como abriendo mucho el pecho, y en todo ese pecho en el que yo tenía un montón de angustia, al otro día no solamente me dolían las dorsales, me dolía el corazón que había abierto y tenía ahí bien cerradito, enclaustrado, cuidado, después de toda esa pérdida que había tenido. Caro, que es mi terapeuta, dice, ojalá todos los lugares fuesen sensibles al trauma. Ojalá. Amén, hermana. Vamos por eso. Pero bueno, un llamado a todas las personas que brindan algún servicio a entender que del otro lado hay una persona que viene con todo lo que esa persona viene, que no sabemos qué es, pero es lo que trae, y a veces moverse, levantarse, caminar, elongar alguna parte del cuerpo, la va a hacer llorar, y quizás ni siquiera se anime a llorar frente a vos. Cuando hago pilates mat para artistas, a veces se me caen las lágrimas. Claro, está todo ahí en el cuerpo. El tema es, bueno, después, ¿qué puedo llorar? ¿Qué pasa con eso que me está pasando ahí? Yo siempre cuento que cuando hacía mis acciones somáticas con Caro, al principio yo no me quedaba en la angustia. Cuando veía que el movimiento me estaba llevando al llanto, yo rápidamente me movía para construir otra posición en mi cuerpo, se llama sintaxis somática, otra posición, otra postura que me corra de ese lugar. Hasta que pude empezar a quedarme, porque entendí que era seguro, porque entendí que cuando entraba en ese lugar de angustia no me iba a caer para siempre ahí, en un pozo infinito, sin fin, en el cual iba a morir de angustia. Como en esto de, ¿cómo se llama? En esto de estar, no sé, rebalsada de angustia tanto que nunca más iba a poder volver. Pero eso se construye. Lo construí en el cuerpo y lo hice acompañada. Entonces, las personas que acompañamos, cuidado, respeto, conciencia. Las personas que acompañamos, tener en cuenta que hacer clases de yoga no te hace instructora de yoga. Ser contadora, saber contar no te hace contadora. Ir a terapia no te hace psicóloga. Tomar sesiones somáticas para vos no te hace terapeuta en somática. Cuidado, estoy viendo mucha persona que habla de vamos a hacer liberación somática. ¿Tenés los recursos que se necesitan para hacer eso? ¿Sabés que cuando mueves el cuerpo de la persona se mueve todo lo que esa persona es, todo lo que fue, todo lo que puede ser y todo lo que trae? ¿Vas a poder contener todo eso si se desborda de alguna manera? ¿Tenés las herramientas?
Y también un llamado a nosotras y nosotros cuando consumimos, cuidado también qué compramos, a qué y a quién, qué es lo que estoy comprando acá, qué es lo que estoy eligiendo. No solamente si hay una formación profesional que lo respalda, porque a veces vale para ni mierda la formación profesional y los títulos colgados en la pared están de decoración solamente juntando polvo, sino cuidado con este consumismo inmediato, los espejitos de colores, esto tan, a veces tan bien nombrado desde el marketing, pero después tan vacío de cuidado. Y claro, después tenemos miedo de hacer algún proceso y que no quiero que me movilice mucho porque todo esto que tengo armadito, a ver si me lo moviliza mucho y me lo desarma y después yo tengo un día importante en mi negocio y llego toda desarmada. Bueno, no debería ser así. O al menos no va a ser así conmigo. Porque es este cuidado, hay que cuidar. Nada de todos los cambios que se necesitan hacer para ser una persona coherente, donde una persona coherente es no solamente la que dice que quiere llegar a los 50 con X salud, con que sus estudios médicos, esos que habilitan todo y que parecen tener la verdad, me den bien. La persona coherente es la que después hace algo todos los días con su alimentación, con su actividad física, con su meditación, con cómo duerme, con las personas que se vincula, con las emociones que siente todos los días para que esa salud suceda a los 30, a los 35, a los 40, a los 50. La persona coherente es la que dice que quiere lograr algún resultado con su negocio, que no solamente hablo de dinero, hablo de, a veces, eso que nos molesta es la cantidad de personas a las que ayudamos. Queremos ayudar a más personas y no nos conformamos con ayudar a menos. O a las que hay en este momento. Queremos poder ayudar a más personas. Entonces, la persona coherente es la que después puede sostener las acciones, que a veces son nuevas, a veces son iguales, la mayoría de las veces son hechas desde un lugar distinto de vos, pero que son coherentes con eso que querés lograr. Y hacer de esa forma coherente va a requerir un cuerpo disponible, va a requerir que estés presente, va a requerir más energía para hacer esa acción que la energía que usamos para justificar por qué no la hacemos. Eso que se llama trance del problema en el ámbito terapéutico. El trance del problema es toda esta historia que tenés armada de por qué vos sos quien sos, haces lo que haces, cómo lo haces, por qué te sale así, todo eso que a vos te pasa. Eso lleva energía. Bueno, vamos a necesitar más energía y sobre todo mejor orientada para poder sostener esas acciones coherentes. Y eso va a implicar que cambiemos. Y no existe cambio sin seguridad. Un bebé solo pasa de caminar sostenido de las cosas a caminar solo cuando siente seguridad de que sus pies lo van a hacer. Antes no. De que sus piernas lo van a hacer. Antes no. Solamente hace la acción de agarrar alguna cosa y llevársela a la boca cuando siente la seguridad de que lo va a poder hacer. Antes no. Solamente escriben, solamente los niños, niñas, solamente pueden dormir solos en su cama toda la noche cuando sienten seguridad. Y aparte no solamente cuando sienten seguridad en sí mismos y sí mismas, sino cuando sienten seguridad de que si necesitan alguna cosa, alguien va a estar ahí para ayudarlos. En todo esto que vamos a estar trabajando no es solamente la cuestión de seguridad, la coherencia, el cuerpo, es el apego seguro, la construcción de vos misma como apego seguro de vos. Es una metodología muy profunda que llevo años construyendo y que por eso permite los cambios que tenemos. ¿Qué lo parió? Mi hijo no quiere dormir solo. Quizás no es su momento de dormir solo. No sé cuántos años tiene tu hijo, pero esto que hacemos en el occidente de pretender que, no sé, los bebés duerman solos desde pequeñitos o desde muy chiquitos. En el oriente, por ejemplo, hasta los 7, 8 años duermen con los padres como de cajón. Y a nadie se le ocurre cuestionarlo. Bueno, ahí está. Quizás lo sigue necesitando. O quizás hay algún recurso que todavía necesita y que no tiene para poder dormir solo. ¿Qué tal que no juzgamos eso de nuestros hijos? O ninguna cosa.
No le gusta. Chicas, a ver, a los hijos no les gusta dormir solos. A nosotras nos gusta dormir solas. Yo cuando mi marido sale con amigos y son las 3 de la mañana estoy dando vueltas como una pelotuda en la cama. O sea, no me duermo. Estoy ahí tipo canelón. Y me duermo un ratito re superficial y me despierto y miro la hora. Y le mando un mensaje, ¿todo bien? A mí tampoco me gusta dormir sola. No creo que estemos hechos para dormir solos. ¿Qué querés que te diga? Así que bien. Y mirá, sin embargo, ahí tenemos al cuerpo haciendo tanto esfuerzo para dormir solos desde pequeños. Y así infinitas cosas, infinita conexión y desconexión con el cuerpo. O sea, me acuerdo una vez cuando Bauti era chiquito, Bauti ahora cumple 10, pero cuando él tenía 1 año y medio más o menos era muy chiquitito, o sea, era normal para la edad, pero se subió a un juego como un pelotero de un lugar para comer y se empezó a subir. Y en un momento, claro, no le daba el alto de la piernita para pasar de un escaloncito al otro. Entonces yo meto la mano en la enredadera esa que los cuida para que no, la red, para que no se caigan, y le hago piecito, entonces él se sube. En simultáneo había una nena más grande que Bauti, era más alta, con lo cual todo su cuerpo podía hacer todo, y lo único que le dijo la mamá durante todo el proceso que la nena estuvo ahí era: no podés, te vas a caer, no podés, te vas a caer. No podés, es muy alto, te vas a caer. Y la mamá estaba tan segura que la nena no podía y se iba a caer, que la nena terminó llorando y me terminé metiendo para sacarla del pelotero porque tampoco la mamá se metió. Entonces, desde ahí, desde ponete la campera que hace frío, ponete la campera que hace frío, ponete transpirado, sudor, el niño, sudor. ¿Qué? Vos tenés frío, adulto, que estás ahí, frisado, inmóvil, hecho una columna, camuflado con la pared. El niño no tiene frío. Ponete la campera que hace frío, ponete la campera. Y bueno, claro, aprenden que no importa si sienten frío o sienten calor. Ya está. Mamá me dice que me tengo que poner la campera, entonces me la pongo. Venía a comer, que es la hora de la comida. No tengo hambre. Venía a comer, que es la hora de la comida. Venía a comer, que es la hora de la comida. Ma, tengo hambre. Todavía no es la hora de la comida. Todavía no es la hora de la comida. Señor, quiero ir al baño. Anda en el recreo. Desde ahí, chicas, imagínense los años de reconstrucción del vínculo y de la conexión tenemos que armar. Escucha ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Ven? ¿No? ¿No ven? Después, bueno, obviamente que escucharon que los nombre bien, pero no quiero aparecer. Pienso eso, pero es cierto, una se compra los juicios. La típica es: los pies descalzos te enferman, y quizás te enfermabas. Claro, sí, cero registro también. Bueno, mis hijos andan siempre descalzos, ahora ya no me dicen nada porque se dan cuenta de que se llevan 10 años descalzos y no les pasó nada, evidentemente no es tan grave, pero mamacita, cuando andaba con los bebés con los pies descalzos, porque aparte cuando sos madre como ahí primeriza o más joven, el resto casi siempre cree saber más que vos. Hay un dedo ahí. Ya no está. Dejen al niño con los pies descalzos. Si ustedes quieren que sus hijos estén descalzos, prueben de última. Si a su hijo no le gusta o le molesta, de alguna manera se los hará saber. Y listo. Ok, las veo mañana. Desafío gratuito. El Laboratorio del Cuerpo Seguro. Vamos a trabajar con... Este es el plan. Después, si ustedes o sus cuerpos requieren otra cosa, va a pasar otra cosa. O sea, este es el plan, no lo considero un compromiso contractual. No cuenten con eso conmigo. Si después tenemos que hacer otra cosa, haremos otra cosa. Pero en principio, si es lo mejor para ustedes, mañana, pasado y pasado, vamos a trabajar con un protocolo RIVEP de revinculación con el cuerpo. Vamos a trabajar con un trance psicosomático. En uno de mis posteos hace muy poquito expliqué de qué se trata un trance psicosomático, que incluye un estado de hipnosis, pero con movimiento corporal, para que en vez de vos estar ahí sentadita haciendo cosas con tu mente inconsciente, lo estés haciendo con el cuerpo, que es la sede de la mente inconsciente, y es como entrar a la mente inconsciente por doble vía. Un trabajo de bendición y recalibración de la energía del cuerpo. Y cuando digo energía, yo nunca estoy hablando de algo etéreo o brujeril,
siempre conmigo la energía va a tener que ver con el campo electromagnético del cuerpo, eso que se mide, y eso que se mide tiene que ver con esa emoción que estoy sintiendo, con los juicios que tengo para conmigo y para mi cuerpo, etc. Y en el día 7 vamos a estar trabajando con la información de cuáles son los pilares del cuerpo de la seguridad, ¿ok? Desde el tercer día yo voy a abrir las inscripciones al programa que voy a dar en el mes de noviembre. Y es una invitación. Es una invitación a construir ese cuerpo de la seguridad con 6 encuentros psicosomáticos. Y la verdad es que por primera vez en muchos años yo no voy a hacer ningún esfuerzo de venta. He decidido que va a ser una invitación a las personas que sepan que eso es lo coherente para hacer, que sepan y que elijan hacerlo ahora, hacerlo conmigo como acompañante, hacerlo en este grupo, y que si no es así, no pasa nada más que lo mismo que está pasando, y no pasa nada más que lo coherente con lo que estés haciendo, con lo que no estés haciendo, y que en todo caso cambiarás o no cambiarás cuando sea el mejor momento para vos. Así que sí quiero que lo sepan, porque lejos de ser un proceso en el cual como voy a hacer el desafío gratuito para después hacer la venta furiosa, empedernida de no sé qué, y después hacer el no sé cuánto, y después agregarle los bonus, nada de eso va a pasar, chicas. Yo necesito que sea más fácil. Esta es una cuestión de, este es mi propósito, esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que yo sé que funciona, porque lo hago yo todos los días, porque lo hacen mis clientas hace años y las veo funcionando. Y es una invitación. Así que nos vemos mañana. Si todavía no te anotaste, escribís cuerpo en mis historias y te llega un link. A veces ese link desde el celular no funciona. Así que me escribís por direct y me decís, Mar, no me puedo anotar. Entonces yo te anoto, ¿ok? Pero no sean perras. No me manden el mail directamente sin probar primero anotarse ustedes. Ahórrenme un laburo, ¿ok? Ya estoy trabajando para ustedes y para su satisfacción. Les agradezco. Hola, Mar. Bueno, nos vemos mañana a las 11. Se suman al grupo de WhatsApp. Ahora lo cerré. Lo voy a volver a abrir un ratito más para nuestra consigna del día de hoy, para que empecemos a conectar con esta seguridad. Y mañana las veo a las 11 por Zoom, ¿ok? ¿Va a quedar grabado? Sí, queda grabado por tiempo limitado, pero queda grabado, ¿ok? Bye. ¿Estamos listas? Sí, yo también. Estoy muy lista y muy contenta.